Isaías. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, perdón, Mateo 3. Y me gustaría retomar un poquito la cita bíblica, la lectura que dio nuestro hermano Rubén. Me gustaría retomar un poquito eso. Y el tema, si le pudiéramos poner un título al tema de hoy, es que la obediencia es mejor que las palabras, ¿sí? La obediencia, para que ustedes lo vayan meditando, la obediencia siempre es mejor que las palabras. Y en nuestro hermano Rubén, cuando estaba dando una meditación del inicio del culto, tomó como referencia el profeta Isaías, y en el capítulo 40, no sé si se acuerdan, ¿sí? Y estaba haciendo la referencia de que Dios, iba a haber un momento en que Dios iba a hacerle llegar a los seres humanos, a nosotros, a los seres humanos, Dios iba a manifestar su gloria, como nunca lo había hecho, como nunca lo había manifestado, iba a manifestar su gloria. Y dice el texto de Isaías 1, ahorita está en relación a Mateo 3, dice el texto así, Isaías 41, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y luego dice el profeta: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido que se enderece, y lo áspero se allane. Y luego dice: y se manifestará la gloria de Jehová. Y luego dice que toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Estaba diciendo Dios: quiero cambios. Eso de que dice la palabra de Dios, dice consolado, dice pueblo, ya quiero bendecirte, quiero ayudarte. Es como cuando terminas de disciplinar a un hijo y dice: ya deja de llorar, mira, vente, vamos a comer, ándale, vamos, acompáñame y vamos a cenar juntos, vamos a leer este cuento juntos. Y es cuando ya el niño como que dice: ya pasó tu tiempo de prueba, ya pasó tu tiempo de estar sufriendo porque te portas mal, porque Dios los había castigado porque se portaban mal, porque eran desobedientes. Por eso dice: hasta el doble de tus pecados de lo que te he pagado. Dios hizo sufrir mucho a su pueblo porque era desobediente, era rebelde, era incrédulo, era duro de corazón, era egoísta. Como yo les digo, el problema de todos los seres humanos es que tenemos un ego muy grandote, y a veces Dios no cabe, y cuando cabe nomás en la orilla, y tenemos que bajar, y tenemos que en la silla del centro de nuestro corazón poner al rey, y nosotros quedamos como súbditos. Pero es tan difícil, hermanos. Los principales problemas en una familia es por el yo de alguien. Los principales problemas en una empresa es por el yo, por los chicharrones de alguien, ¿verdad? Los principales problemas en una congregación es porque hay yos que están muy incongruados y quieren hacer las cosas como quieren. Los principales problemas que hay en un país es porque al presidente se le antoja y así se hace y así se hace. Sí, llevándose de encuentro a mucha gente, ¿sí o no? El yo está muy grandote, el yo quiere sobresalir, el yo quiere mandar, el yo quiere ser igual a Dios, el yo quiere que nadie le diga nada, ni tampoco Dios. Entonces el yo es un problema que tenemos todos. Y generalmente, hermanos,
Dios dice por eso que Él, cuando ve yos muy grandotes, dice que Dios resiste a los soberbios. Dice, no, déjalo sufrir más, déjalo, suéltale la cuerda para que se siga enlodando más, para que a través de las pruebas, dificultades, tropezones, se dé cuenta que está ciego y que separado de mí nada puede hacer. Entonces a veces Dios nos suelta la cuerda y a veces andamos dando tropezones y andamos tumbando a los seres que más amamos, estimamos, porque queremos hacer las cosas a nuestra soberana manera de pensar y de sentir. Hasta que reconocemos, hasta que somos humillados, hasta que fallamos, hasta que sufrimos o hacemos sufrir a nuestros seres amados, y hasta que llega un momento en que nos rendimos y el Señor, perdóname, pero ayúdame. Entonces ya empiezas a pedir ayuda. Cuando te estás ahogando, es cuando ya se levanta la mano, Señor, ahora sí ayúdame. Ahora sí, fíjate, tanto tiempo estaba a tu lado y nunca me levantaste la mano, porque tú querías hacerlo tú solo, porque tú te querías vestir tú solo. No, yo. Entonces, aquí la lectura que nos dice el Isaías es de un pueblo obstinado, rebelde, cabezón, cabezón porque dice la palabra duro de servir, o sea, duro de cabeza, ¿sí? Cabeza dura, que no entendía razones, tenía que pasar por el sufrimiento para entender que Dios tenía la razón. Entonces muchas de las veces Dios nos quiere, Dios es bueno, dice la palabra, Dios es bondad, es misericordia, Dios quiere lo mejor para nosotros. No le gusta a un papá ver sufrir a sus hijos, no le gusta a un papá. Cuando nuestros hijos están felices, nosotros estamos felices, ¿no es así? Oye, apáguenle tantito al aire, hermanos, porque ellos, ¿o será que están ustedes pasando por la segunda vida o la segunda vuelta? No sé, pero yo tengo frío. Entonces, ya me distraje, ya no sé ni qué estaba diciendo. Entonces, lo que quiero decirles es que a nosotros los papás nos gusta ver felices. Los papás que tienen a sus hijos fuera me pueden dar la razón. Por ejemplo, pues en este caso, un servidor, mi hermana Diana, dar los hijos fuera, a veces ya no fuera, por necesidad. Pero si uno los ve felices, uno está contento, aunque la distancia nos sufrimos por la distancia, pero estando ellos bien, nosotros estamos bien, ¿no es así? Como que la felicidad de ellos nos hace felices a nosotros. Así es Dios, hermanos. Cuando nosotros nos ve Dios felices, Dios es feliz. Pero a Dios no le gusta que suframos nomás por sufrir. Y por eso nos da muchos consejos en la palabra y nos dice muchas recomendaciones, muchos estatutos y muchas reglas, porque dice, si cumples mis reglas vas a vivir, o sea, vas a ser feliz, te va a ir bien, va a haber bendición, va a haber abundancia, te voy a ayudar. Entonces a veces nosotros sufrimos, muchas de las veces, por cabezones, por rebeldes, por incrédulos, por duros, por egocéntricos, por ese yo que no quiere morir. No queremos bajarnos, no queremos humillarnos, queremos hacer las cosas a nuestras fuerzas. Entonces dijo Dios, ya basta, dice, los he hecho sufrir hasta el doble por sus pecados. Y dice Dios, pues, dice, ustedes son mi pueblo, yo los amo, yo quiero lo mejor para ustedes, yo quiero que estén bien, que, oye, los llevó a la tierra donde fluye leche y miel para que sufran. No, pero por cabezones, por idólatras, porque luego se olvidaban de Dios. Decía Dios, ¿qué pueblo hay en la tierra que su Dios haya bajado a liberarlos de otros dioses y de él mismo, sin necesidad de armas, él mismo que haya luchado por su pueblo? Bueno, así se ha metido Dios por nosotros. Cuando usted estaba y yo estaba muerto en nuestros pecados y nuestros delitos, cuando estábamos metidos en el lodo cenagoso, Dios mismo se metió por nosotros para salvarnos, por su gracia. Entonces, Dios quiere ayudarnos, pero por eso tiene que cambiar, tenemos que cambiar, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, o sea, dice, prepara, o sea, haz cambios para que Jehová se manifieste más en tu vida. Porque iba a venir Jesucristo, dice, si ustedes hagan esos cambios, trabajen en su vida, dice, todo, si está tu vida muy hundida, levántela, enderece lo chueco, dice, si está torcida, póngase derecho.
Si estás muy encumbrado, si estás acá muy como un monte, bájate. Entonces todos Dios dice, haz cambios. Cambios que trabaja en tu vida espiritual para que acomodes tu vida de tal manera que seas tierra fértil, porque yo te quiero sanar, yo te quiero bendecir, yo te quiero ayudar. Y luego dice la palabra, dice, ¿por qué? Porque se va a manifestar la gloria de Jehová, la gloria de Dios. La gloria de Dios se va a manifestar y todo ojo la verá. ¿Qué se estaba refiriendo? Cristo. Cristo es la gloria de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios. Entonces, Cristo mismo, dice, la plenitud de Dios está en Cristo. Cristo mismo se iba a manifestar. Y por eso Cristo necesitaba buena tierra, porque el sembrador salió para sembrar. Pero si hay una tierra que no está acomodada a que esté valorando lo que Dios te quiere dar, no menosprecias. Lo dejas en segundo plano. Vienen las pruebas y, ay no, esto no me gusta a mí. O te amargas, o los afanes de la vida ahogan la palabra. Entonces, tú tienes que decir, Señor, yo quiero dar fruto. ¿Qué cosas necesito hacer para dar fruto? Por eso dice la palabra que la obediencia es mejor que las palabras. Cuando este mensaje, voz que clama en el desierto, se refiere a Juan el Bautista, y que dice esa voz, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Dice, cuando se da este mensaje, estaba preparando, dice, pues estaba preparando al pueblo para que recibiera lo que era la gloria de Jehová, la gloria de Dios, que era Cristo Jesús. ¿Y cuántas personas, cuando se levantó esa voz en el desierto, escucharon esa voz? ¿Cuántas de esas personas que escucharon ese mensaje no endurecieron su corazón, sino se fueron sensibles a la voz de Dios? Pues no muchas, muy pocas. Y por eso en el Evangelio según San Mateo capítulo 3 habla sobre esos días, cuando esta escritura que se escribió muchos años antes, hubo alguien que se levantó como voz del desierto y se lo anunció a todo el pueblo de Israel, que tenían una maravillosa religión, sabían mucho de la palabra, eran sabios, entendidos, pero Dios entontece la sabiduría. Dios la entontece porque no hay ese cambio, no hay esa humillación, no hay esa búsqueda de corazón, no hay esa sinceridad, no hay esa disposición, esa apertura. Señor, quiero hacer un alto en mi vida y quiero abrirte mi corazón, pero no a mi manera, sino a tu manera. Entonces, dice la palabra en el capítulo 3 de Mateo, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, lo que leímos hace rato, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de los alrededores del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque la palabra de Dios, si tú la quisieras englobar en pocas palabras, ese mensaje que estaba anunciando el profeta, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo lo que está torcido sea enderezado, todo lo que está rugoso sea allanado, todo monte, todo collado bájese, todo valle póngase, levántese. Todas esas cosas quiere decir arrepentidos. Todas esas palabras para explicarte diferentes niveles o tipos de suelo, uno alto, otro bajo, otro torcido, otro chueco, y que Dios quiere cambios, es arrepentidos. La palabra de bendición y no de castigo, la palabra, la puerta para entrar al reino de los cielos es arrepentimiento. No hay otro camino, la puerta angosta que pocos encuentran se llama arrepentimiento y fe.
Entonces, dice la palabra de Dios que la gente salía de sus lugares de confort y de comodidad, caminaba millas o kilómetros, y no en carro, sino en lo que podían, y iban a buscar a un hombre que estaba hablando fuertemente en el desierto. Y ellos estaban escuchando la palabra de Dios que le decía a Dios: quiero cambios. Yo te quiero bendecir, pero tiene que haber cambios en tu vida. Yo te quiero bendecir, pero tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Tener la disposición de hacer lo contrario. Acuérdense que el ejemplo muy sencillo de arrepentimiento que pone Cristo, porque no lo podemos entender a veces con palabras y palabras y palabras, es de que dice, es como el hijo pródigo que estaba lleno de chiquero de marrano. Dice que llegó un momento en que volvió en sí y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Si este tipo de vida, este mugrero, esta vida la he llevado tan torcida, tan lejos de mi casa, de mi padre. Dice, y allá el peor vive mejor que yo. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, el volver en sí, el arrepentirse de corazón, conlleva a la obediencia, conlleva a hacer cambios. No es palabras, hermano, no es saber, no, ya sé, sí, ya sé. No es de saber, es de una disposición de que ya basta, quiero cambiar, ayúdame a cambiar. Las personas que iban a confesar sus pecados y que iban a mojarse en el río Jordán y que eran bautizados, esas personas, cada paso que iban dando hacia el río, cada paso que se iban alejando de su vida pasada. Esas personas en el camino del Señor, yo quiero pero no puedo. Ellos reconocían que había una fuerte oposición en ellos, porque toda su vida hasta ese momento estaban haciendo las cosas de su manera. Y ellos estaban reconociendo en el camino: Señor, yo quiero pero no puedo, ayúdame. Porque únicamente con el poder de Dios, con la gracia de Dios que se llama Cristo Jesús, es posible cambiar. Únicamente. Entonces esas personas, dice la Biblia que iban muchos, pero lo curioso de esta enseñanza es de que los que iban adelante, los que iban en la primera fila pasando, no eran los más buenos, no eran los más religiosos, no eran los que sabían mucho, sino eran los peores, los que estaban más atados, los que estaban más amarrados en su pecado, los que estaban viviendo una vida contraria a Dios. Esas personas son las que iban adelantándoseles a los que eran buenos, entre comillas, a los que no decían tanto mal a nadie. Y ese pasaje que les digo a ustedes de que Dios de alguna manera nos estimula hoy a que es el mismo método de Dios. Es el mismo, no ha cambiado. El Señor no hay cambio ni varianza. La misma requerimiento que le hizo a esas personas hace 2000 años y los mismos requerimientos que el profeta profetizó muchos años más atrás de Cristo Jesús son los mismos requerimientos que Dios pone delante de ti para que verdaderamente empiece a haber bendición en tu vida. Dios quiere manifestar su poder, manifestar su gloria, que tú la veas, pero Él tiene una condición, quiere cambios, frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento. Decir, ¿sabes qué, Señor? Ya voy a tomar una decisión, porque arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Dios hace el cambio de corazón, pero lo que tiene que cambiar es tu cambio de mentalidad. Señor, ya basta de pensar así, ya basta de sentir así, ya basta. Ahora yo quiero tomar una decisión, quiero irme por un camino diferente, quiero hacer cambios. Ayúdame que a partir de hoy empiezas tú, como tú quieres cambiar, hacia orientar tu vida hacia Dios. Dios es cuando te empieza a ayudar. Cuando tú empiezas a dar la vuelta hacia Dios, es cuando Dios te empieza a sanar. El paso que dio el hijo pródigo desde que volvió en sí en el chiquero
Y cada paso que iba dando al padre, cada vez el hijo pródigo se iba sanando, se iba liberando, iba dejando su vida pasada atrás. ¿Cómo cuesta dar esos pasos? Pero si tú pones tu fe en Jesucristo, porque Cristo es poder de Dios, le encanta manifestar su gloria. ¿Y cómo es su gloria? Que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. A Dios le gusta hacer milagros, le gusta cambiar personas, le gusta quitar corazones viejos y poner corazones nuevos, le gusta quitar mentalidades viejas, egocéntricas y hacerlas generosas. A Dios le gusta transformar a las personas. Eso es el principal milagro, el poder de Dios transformándote a ti. En una ocasión estaban poniendo en tela de juicio la autoridad de Jesucristo, y entonces el Señor Jesús, frente a esa resistencia, le preguntaban: ¿qué autoridad tienes tú? A ver, dinos, ¿de dónde viene tu autoridad? Le decían a Cristo, ¿de dónde viene tu autoridad? Siendo que Él era la gloria de Jehová que se iba a manifestar a toda carne. Y entonces Jesús le dice, pues yo tampoco les voy a decir, le dice, vino Juan, yo les voy a hacer unas preguntas y luego ustedes me las contestan. Si me las contestan bien, yo les digo con qué autoridad yo mando, porque la autoridad que Cristo tiene es autoridad delegada por Dios. Toda potestad, toda autoridad me ha sido delegada por el Padre en los cielos y en la tierra. Entonces dice Cristo, bueno, si ustedes me responden esto, yo también. Y Cristo les hace una pregunta en Mateo 21, del verso 24. Dice, respondiendo Jesús les dice, yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la contestan, yo también les voy a decir con qué autoridad hago todas estas cosas. El bautismo de Juan, les pregunta Jesús. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y entonces ellos, los judíos, estaban discutiendo entre sí diciendo, bueno, si decimos que del cielo, pues nos va a decir, ¿por qué no le creísteis? ¿Por qué no pusiste fe en sus palabras? No en Juan, sino en la palabra que decía Juan a través de su boca, que era palabra de Dios, que estaba repitiendo lo que el profeta Isaías quería para su pueblo. ¿Por qué no creíste en esas palabras? Porque cuando tú crees en esas palabras, muchos se adelantaron a ti, muchos creyeron, pero los judíos, los que sabían, los conocedores, los que tenían la palabra de Dios, los fariseos, los entendedores de la ley, los que tenían tradiciones, esos no querían aceptar que a través de esa boca estaba hablando Dios. Así como tampoco querían aceptar que a través de la boca de Jesús estaba hablando Dios. Y entonces ellos le dicen, si decimos que lo de Juan es del cielo, pues nos va a decir que por qué no le creímos. Y si decimos que es de los hombres, pues tenemos miedo, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y entonces respondiendo a Jesús le dijeron, no sabemos. Y Jesús les dijo, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, dice Jesús, esa es la clave. Pero, se lo voy a contestar de esa manera. Se los voy a contestar así. ¿Qué os parece? Dice Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después se arrepintió. Y acercándose el otro hijo, le dijo de la misma manera, y respondiendo el hijo dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Y dice Jesús, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, pues el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras, las prostitutas, van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué?
Porque cuando ellos escucharon la palabra de Dios, enderezad vuestros caminos, quiero cambios, quiero decisiones, no palabras, no, quiero acciones, quiero frutos dignos de arrepentimiento. Cuando ellos escucharon esa palabra, ellos la acogieron, palabra de Dios, dijeron, creyeron en ella como que Dios mismo les estaba hablando, y le pidieron a Dios perdón, y se fueron ellos a bautizarse, confesando sus pecados, diciendo, perdóname porque hasta el día de hoy dije no quiero, pero la palabra la he escuchado, me he arrepentido y voy a dar frutos dignos de arrepentimiento. Públicamente voy a confesarte que estaba yo errado, voy a bautizarme, porque el bautizarte significaba que reconocías que estabas alejado de Dios y que estabas viviendo tu religión, reconociendo de que solamente entregándole tu corazón a Dios, solamente haciendo cambios en tu vida hacia Dios, para mejorar hacia Dios, con su ayuda iba a haber cambios. Entonces las personas esas prostitutas, la gente mala, la gente que nunca había ido a la iglesia, la gente que todos señalaban como ese es un pecador, es un pagano, es un borracho, todo lo peor, iba adelante, escuchando, creyendo esa palabra de Dios a través del profeta, y estaban dando esos pasos de fe, y decían, Señor, perdóname, reconozco, he fallado, y se arrepintieron, y esas personas, del poder de Dios empezó a manifestar, porque saliendo de ahí, y no digo de ahí, sino desde el momento que tomaron la decisión de ir hacia Dios y hacer cambios en su vida, y le pidieron perdón a Dios, y le pidieron con fe, ayúdame a cambiar, desde ese momento esas personas empezaron a ser transformadas, hermanos. Y el que era borracho ya no se embriagaba, y el que era fornicario ya no fornicaba, y el que era mentiroso hablaba con verdad. Empezó Dios a respaldar la fe de esa gente que estaba arrepintiéndose de corazón y estaba poniendo todo su corazón en Dios, y estaba Dios manifestando su gloria en esas personas. Y luego dice Jesús, vino Juan en camino de justicia, porque Juan fue apartado desde pequeño, desde que estaba bautizado en el vientre de su mamá. Cuando viene María embarazada, dice que el bebé se movió en su vientre y fue lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que entonces María, la Elizabeth, llena del Espíritu Santo, la prima de María, pues el bebé estaba dentro. El niño saltó de alegría, fue llena del Espíritu Santo, y ella dijo, bendita, bienaventurada, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo que para que la madre de mi Señor venga a verme? No supo lo que decía, porque Dios le reveló que estaba embarazada María, no de cualquier criatura, sino que era la madre del Señor. Entonces desde ese momento ese niño estaba consagrado, vivió una vida austera, alejada de las multitudes, alejadas en el desierto, separado para Dios. Entonces ese hombre caminó en justicia. Por eso Jesús decía, ningún hombre ha venido, es como Juan el Bautista, ninguno ha sido levantado entre los hombres como Juan el Bautista, desde el vientre estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces dice Cristo, vienes Juan en camino de justicia, no tienen ninguna cosa que decirle en contra de Juan, un auténtico instrumento de Dios, habla palabras de Dios y no le creen. Y luego dice, y no le creyeron. A los judíos, a los entendedores, a los rabinos, a los que decían yo soy tan malo, que se comparaban con la gente, a los que vivían una vida religiosa, yo no le hago mal a nadie, a toda esa gente que se sentía buena, no le creyeron, dice Jesús. Pero, dice Jesús, pero los publicanos y las rameras le creyeron. No vieron el instrumento, vieron a Dios hablándoles y pidiéndoles cambios, demandando cambios. Dios demanda cambios. Y se arrepintieron de lo que estaban haciendo y le pusieron su fe en Él y se fueron a bautizar públicamente, confesaron sus pecados. No que estuvieran diciendo yo era pecador, no, estaban confesándole a Dios sus pecados. Y dice la palabra de Dios, dice, esos cambios, dice Cristo en ese verso, dice, y vosotros viendo esto, cómo Dios transforma a las gentes,
Cómo Dios cambia corazones, hasta el peor, cómo lo hace nuevo. Viendo esto, aún ustedes no se arrepienten para creerle. Por eso dicen que los últimos serán los primeros. ¿Cuántas personas estamos aquí en la congregación y todos ya nos sabemos de memoria el estatus de un cristiano y traemos la Biblia y venimos por costumbre? Y viene uno muy pecador, se arrepiente, se convierte, vemos el poder de Dios y nosotros seguimos igual. No hay cambios. Ah, sí, gloria a Dios, que ya no sabemos de memoria todo el rollo. Somos rolleros cristianos, ya sabemos toda la jerga religiosa, nos la sabemos de memoria. Aleluya, gloria a Dios. Mira cómo vino. Y eso no te motiva a cambiar, no te motiva ahora sí decir: Señor, perdóname, tengo tantos años de religioso, cristiano, bautista, y no quiero todavía cederte mi voluntad a ti, no quiero rendirme. Y ves que Dios va cambiando y bendiciendo gente, y tú te pasa de largo el Señor, pero no porque no te ame, sino porque tú no quieres hacer cambios. La bendición y el propósito de bendecirte está sobre tu cabeza siempre. Pero lo que impide que llueva sobre ti es la incredulidad, es la dureza de corazón, es querer hacer las cosas a tu soberana y reverenda manera, es querer vivir tu religión. Pues así te vas a morir. Dios quiere cambios, hermano, y Dios quiere arrepentimiento genuino. Todos lo necesitamos. Tanto esos pecadores como los más buenos, entre comillas, todos necesitamos un genuino y total y radical arrepentimiento para con Dios. Todos necesitamos toda la fe que tengamos para decirle: Señor, ayúdame, ayúdame porque quiero y no puedo. Por último, Juan habla, el apóstol Mateo habla de este problema. Y Jesús dice, ahí en Mateo 23 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan, y se siguen sentando ahorita muchos rabinos y escribas judíos en el conocimiento. Estás también la palabra de Dios, utilizan varias técnicas para profundizar más, pero ¿qué cambios hay en su vida? Dice: se sientan en la cátedra de Moisés, los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque dicen y no hacen. Tú y yo en ciertas áreas de nuestra vida decimos, pero no hacemos. Nosotros, examínate. Y hay áreas en nuestra vida que no queremos rendir al Señor. No, esta no. No, esto es mío, no, yo a mi manera, así nací, así. Tú traes tu propia tradición. Y a veces decimos y no hacemos. ¿Por qué? Te digo esto, porque la palabra dice que verdaderamente solamente la obediencia es mejor que las palabras. Pero no puede haber obediencia si no hay arrepentimiento. No puede haber obediencia si no hay fe. Entonces, Él pide el 100%, Dios pide el 100% de nosotros. Y que si nosotros tenemos áreas en las que decimos y no hacemos, nos estamos autoengañando nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Y lo que siembras en la carne lo vas a cosechar: muerte y corrupción. No vas a cosechar otra cosa más que problemas. Es lo que quiere decir Dios. No te engañes a ti mismo, dice Dios. Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo con todo el poder del cielo que está en Cristo Jesús. Cada día, pero hay que hacer ese esfuerzo. Señor, ayúdame a escudriñar. No le tengas temor a Dios, porque Dios quiere bendecirte. Señor, ayúdame a examinar verdaderamente mi vida y ayúdame a descubrir qué áreas tengo yo verdaderamente que arrepentirme, porque no quiero. Y Dios quiere hacer cambios. Dios quiere cambiar tu mente, cambiar tu corazón. Muchas áreas que Dios quiere hacer, pero a veces el principal estorbo es esa falta de arrepentimiento por incredulidad. No, pues sí, Dios cambia a la gente, pero a mí no. Yo así nací, yo así soy, yo así estoy, así ya estoy, así como dicen por ahí. Ya he metido el DNA, ya no voy a cambiar. No es cierto. La palabra de Dios dice que Dios transforma. Dios se gloria, se goza en hacer frutos nuevos a través de tu vida.
A Dios le encanta cuando dice que nosotros somos las ramas y Él es la vid, Cristo es la vid. A Dios le encanta hacer fruto nuevo. Ya el fruto viejo, ¿ya para qué? A Dios le gusta hacer fruto nuevo. ¿Y por qué nuevo? Porque tú eres una rama que hacía fruto viejo, pero cuando le injerta en una vid verdadera, empieza a cambiar tu fruto tarde o temprano. Es cosa de permanecer y perseverar. A veces no tenemos ganas, pero si tú permaneces y perseveras y estás examinando tu corazón y le dices, Señor, ayúdame a trabajar en esas áreas que todavía están muy ariscas, que todavía están muy rugosas. Ayúdame a trabajar en esas áreas en las cuales está el monte de mi apellido, de mi nombre, o de mi tradición, o de mi inteligencia. Ayúdame a que se baje. Dios puede hacer más cambios. Y cada cambio que Dios hace es para bendiciones, para que seamos más felices, más plenos, más dichosos. Así que hoy, hermanos, el mensaje de Dios confirmado, ¿verdad? Es el mensaje de Isaías: enderezad las sendas. Si eres todo monte, todo collado, bájese. Dios quiere que hagas cambios y que no salgas de aquí sin que tengas esa disposición de corazón y decir, Señor, me arrepiento de cómo he tenido mi vida hasta el día de hoy. Ayúdame a cambiar. No quiero ser de esos que dices tú, que dicen y no hacen. Yo quiero verdaderamente no vivir engañado. Yo quiero hacer cambios. Haz que tu gracia penetre en mí y haga esos cambios que tenga que hacer. Te autorizo, como si fuéramos nosotros voluntariosos, pero Señor, te abro mi corazón para que hagas esos cambios. Cerremos nuestros ojos el día de hoy. Disculpen la tardanza, pero me tuve que dar un poquito de tiempo para que los niños tuvieran su participación. Amado Padre Celestial, bendecimos tu nombre y te damos gracias en esta hora. Te pedimos, Padre Santo, que esta palabra no sea una palabra más. Ayúdanos a que nos demos la tarea como iglesia en esta semana de hacer un alto en nuestro corazón y examina nuestro corazón. Examina las áreas en las cuales todavía decimos y no hacemos. Sabemos, pero no queremos dar pasos. Ayúdanos a vencer esa dureza de corazón. Ayúdanos a ser dóciles, a ser obedientes, porque la obediencia tiene más peso que las palabras. Ayúdanos, Señor, con tu gracia, con tu poder. Ayúdanos a dar ese paso de fe y obediencia. Ayúdanos a cambiar. Sigue transformándonos, Señor. No nos dejes estarnos justificando nosotros mismos. Ayúdanos. Delante de ti, ¿quién se puede justificar? Ayúdanos a cambiar. Y ayúdanos a poner verdaderamente nuestra fe en Cristo. Cristo tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. Ayúdanos a poner nuestra fe en Jesús. Poder de Dios, sabiduría de Dios, gloria de Dios. Gracias por esta palabra. Despídenos en paz. Danos la bendición de lo alto, Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bendícenos. Que esta semana nos salgan bien todas las cosas con tu ayuda. Guárdanos, protégenos como la niña de tus ojos y ayúdanos a seguir adelante, contentos y en paz unos con otros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre santo de Jesús de Nazaret. Amén.